nombre es Mariela Banguera Bone, soy presidenta de la Asociación Inversionistas para el Futuro. La asociación fue creada hace 10 años con acuerdo ministerial, con ayuda de un colectivo de mujeres de la capital. Ya, antes del terremoto nosotros funcionábamos en la iglesia vieja de que la comunidad en Loma Norte. Ya, cuando ocurrió el terremoto, el lugar donde funcionábamos colapsó. Yo pasé aquí en el terremoto, aquí en Chamanga, justamente había llegado de vacaciones. El 16 de abril fue un momento, digamos, no esperado, porque fue algo muy sorprendente. Yo estaba en mi casa con mi familia, justamente ahí, y llegó mi papá. Cuando comenzó el movimiento, todo eso, las familias gritaban, la luz se fue enseguida, todo eso. Y entonces de ahí, a lo que nosotros salimos ahí afuerita, veíamos las casas como se caían. Entonces nosotros nos asustamos bastante. De ahí la gente salía corriendo, todo eso, y viendo las casas como se caían, nosotros nos paniqueamos bastante, que nos tiramos de esa altura hasta acá abajo y salimos corriendo. Todo esto por acá, subiendo hasta allá al parque. Y entonces nos habían dicho de que a nuestra vecina se le había caído la casa encima, entonces nosotros nos asustamos porque pensábamos que había muerto, pero gracias a Dios no. Hola, mi nombre es Yulexa Estefanía Tello Ponce, mi edad es 22 años, tengo 2 hijos, soy madre soltera, estudié en el Colegio Unidad Educativa Chamanga. Soy profesional, soy bachiller y nací aquí y vivo aquí en Chamanga. Y como ven, ahorita, como Dios lo ha dado, me han dado una casita para que yo viva con mis 2 hijos y a salir adelante con ellos. Por un lado la pasamos, digamos, mal porque justo nos agarró nunca supimos que nos iba a agarrar en ese instante, nosotros, especialmente yo con mi hijo pequeñito, y algunas madres salieron, digamos, asustadas porque nunca pensó que nos iba a llegar el terremoto a nosotros. Y en el instante que pasó eso, nos agarraron a todos los que nos encontramos alrededor, subimos arriba a la iglesia y nos dieron unas pequeñas carpitas para nosotros habitar ahí hasta que se nos diera la oportunidad que nos llegaran nuestras casitas a nosotros, a los que estuvimos en el albergue. Porque fue casi 1 año y piquito que estuvimos en los albergues y creo que por eso se dieron cuenta que habían también madres y personas que necesitaban realmente su casa. Viviendo en la ciudad de La Silla yo me siento muy bien, alegre, porque estoy junto con mis 2 hijos, frente a mi madre. Y tengo ahorita, no el apoyo de los padres de mi hijo, pero sí el apoyo de mi mamá, de mi papá y medios por ahí, porque yo soy diseñadora, hago dibujos, pinto uñas y con eso a veces me abastezo para las cosas de mí. Ya, actualmente ya tenemos 5 meses que no funcionamos porque ya no los reuníamos como era rutinariamente los días miércoles. Ya, porque mensualmente aportamos con $30 y diario uno, las personas que requerían las mujeres aportaban con uno. Ya, la caja común, los reuníamos todas las mujeres. En la última, al frente de la batería higiénica, quedaba la casa de mis papás. Ya, como no había niños, los reuníamos allí porque solo veíamos 3 personas ya adultas. Ya, y la caja comunitaria, la cajita se guardaba aquí donde Jessica, que era la tesorera. Ya, todas colapsaron en el 16 de abril del 2016. Desde ahí se desertó el grupo, por lo que no tenemos a dónde reunirnos y hoy en día sí lo que queremos es que se abra un nuevo lugar para seguir con nuestra labor. Ya, nuestro objetivo como inversionista es activar la caja nuevamente para así poder tener nuestros ahorros guardados y llegar a un fin de año culminar. La importancia de la organización para nosotros las mujeres valía mucho para nosotros porque, digamos, ahí ahorramos nuestro dinero, podíamos hacer préstamos y podíamos crear cualquier negocio de pronto y sí, nos servía de mucho para nosotros las mujeres. Sí. 3 objetivos que para que mi mujer llegaran a poner en práctica ya era una mujer libre, liberal, que no esté sujeta al hombre, ya, y ser autosuficiente en sus actividades al diario que se realizan. Ya, mi objetivo mío es, como presidente, que tengamos un lugar donde vengan personas de afuera a darnos capacitación, lo que es equidad de género,
ahorita actualmente con todo lo que ocurre en medios de comunicación y también aquí en el medio raras personas, hombres machistas que todavía existen aquí en nuestro medio, que golpean, maltratan a la mujer. Y me gustaría que vinieran personas de otras asociaciones y compartieran sus experiencias y capacitaran también a mis compañeras para evitar ese maltrato. Una capacitación en lo que es emprendimientos y microempresas. Una gringa que conocí me decía que las mujeres tienen en su casa pueden tener sus pequeños trabajos, no tener necesidad de ser mandada de otras personas. Ya, de ahí tomar una iniciativa desde la casa. Todas las mujeres no tenemos esa dicha de ser feliz. Hay unas que son más, otras que son menos, entonces es el lugar donde siempre, a partir de un receso, como se puede decir, hay un diálogo para sacarse uno eso que uno lleva, esa preocupación o ese afligimiento que uno siente de los problemas que uno tiene en su casa. Entonces es ahí donde podemos compartir, no todo, pero una parte de nuestro problema. Por decir, nosotras como mujeres ahorita no trabajamos en nada, solamente nos dedicamos a la casa. Y sería bueno que cuando ya otra vez, comencemos otra vez el grupo, vengan a darnos talleres para uno aprender y así poder seguir trabajando en el grupo. Ya, mi nombre es Elvira Mina y me dedico a las conchas. De conchar, digamos, usted las conchas tiene que ir, tirarse al lodo y meter la mano. Y ahí va tocando la concha y va sacando. Ya no tenemos trabajo, pues no tenemos apoyo de nadie aquí. Y uno tiene que buscársela como pueda buscarla, pues, porque no hay más. Y que por lo menos haya otra fuente más de trabajo para una mujer. Y no solamente para una mujer, para los hombres también. Porque todos somos iguales. Toda una vida chamán. Yo empecé a conchar a la edad de unos 9 años. Tengo 50 años. Todavía concho. Con orgullo porque es un trabajo, pues. Y así conchando he criado a mis hijos con el favor de Dios, ya los voy a acabar de criar. Ya, pues lo poco que me queda tengo que seguir conchando, porque ya, ¿qué trabajo ya voy a alcanzar yo aquí? Ya no alcanzo ningún trabajo, entonces tengo que seguir conchando. Las mujeres aquí, digamos que nos unamos más para ver si hacemos una fuerza para poder mejorar nuestro pueblo, pues. Porque aquí no hay agua potable. Mire las calles cómo están. Y todo le falta a Chamanga porque no tiene nada. Bueno, la luz que ahorita nos han dado la luz, porque era lo primero, no me da la luz, era hasta las 2 de la noche y ya se la llevaba. Y así pues, ojalá, yo digo, algún día el Señor se acuerde de este pueblo y lo haga cambiar.